María Paz Gerdis, decana de Derecho de la Universidad Internacional SEC, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, muchísimas gracias. Buenos días. Hemos revisado aquí varios criterios respecto a la decisión de la Corte Constitucional y el matrimonio igualitario. ¿Usted sí está de acuerdo con la actuación de la Corte? ¿Sí podía dar paso a esa interpretación para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo? Claro que sí. Bueno, el análisis de cuál es la actuación de la Corte respecto al matrimonio igualitario tiene dos vías, ¿no es cierto? Una primera, que quizás es un camino un poco más árido o más complejo de entender para la ciudadanía, que es el contexto legal, ¿no es cierto? La legalidad y el respeto a las normas procedimentales, inclusive si cabe el término a la técnica jurídica. Y la otra vía de análisis es desde luego la legitimidad de esta decisión. Entonces yo quizás voy a empezar por la primera, que es un poco más compleja, y después diré a la segunda, que es un terreno más fértil y que es mucho más fácil de argumentar. El primer aspecto, el tema referente a la legalidad, está clarísimo. Lo que la Corte Constitucional hace a través de dos sentencias es interpretar una interpretación, y la Corte Constitucional tiene la capacidad interpretativa. Ahora, también hay que recordar que la Constitución debe leerse de manera integral, y esta interpretación, que es una facultad plena de la Corte Constitucional, del órgano más alto en materia, valga la redundancia, judicial en el país, debe ser siempre pro derechos, es decir, siempre se debe favorecer los derechos por encima de cualquier otra consideración. Pero reconociendo que se trató de una interpretación de la Corte, el artículo 160 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que la promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de 7 de los jueces de la Corte Constitucional. Y digo esto porque hay una acción de medidas cautelares que se acaba de presentar argumentando que la Corte no cumplió con estos 7 votos. De dar paso, de proseguir esta medida, ¿qué pasaría? ¿La Corte tendría que volver a votar? ¿Tiene que conseguir los 7 votos o qué pasó ahí? Bajo ningún concepto. A ver, hay que insistir en que esta medida cautelar que se interpone sobre una sentencia, para decirlo en lenguaje sencillo, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, las medidas cautelares son susceptibles de la violación de algún derecho. En este caso no hay un derecho el que está siendo violado, ni hay la sospecha de que es un derecho el que está siendo violado. No hay una persona que proteger. Por eso la medida cautelar justamente lo que hace es suspender los efectos mientras se garantiza y se analiza la protección del derecho de este sujeto. Aquí estamos hablando de la interpretación de un documento internacional, con lo cual aquí no hay un sujeto que proteger, con lo cual la interpretación deriva de las facultades del ejercicio de la Corte Constitucional, y creo que estas acciones que se están interponiendo son medidas absolutamente políticas que no derivan de lo jurídico. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el recuadro al inicio del documento de la sentencia de la Corte dice claramente, primero, que se trata de una interpretación de la Constitución, es decir, la Corte está denominando su pronunciamiento como una sentencia interpretativa, y entonces, por otro lado, se presentan estas acciones de medidas cautelares partiendo de este principio de que cuando se interpreta la norma constitucional, la ley establece un requisito de esta mayoría calificada de los 7 votos, porque no se está solamente aplicando lo que dice la Constitución, sino interpretando o leyendo en su contexto, su alcance. De todas maneras, esta acción de protección, ¿quién la resuelve? ¿La misma Corte? Digo, porque no va a resolver en contra de sí misma. Por supuesto, claro que no, y justamente también estaba revisando la norma. Efectivamente, lo que pasa es que, como yo insistí en que hay que leer la Constitución de manera integral, el artículo 11 nos establece que la interpretación debe ser pro derechos, debe garantizar la progresividad y no la regresividad. Es decir, que a partir de ahí esto se podría justificar plenamente, y por eso decía yo que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, pero lo que están argumentando es los 7 votos. O sea, si es que hay interpretación, se necesitaba 7 votos. No hubo 7 votos y por eso es que están presentando las acciones. Ya, pero la acción, eso es lo que se dice comúnmente una leguleyada, porque la acción no se encausa, no es sujeto de acción una sentencia de la Corte Constitucional, y por eso si concatenamos con cuál es la otra visión de análisis de la legitimidad, del reconocimiento, que debemos recordar que son 2 sentencias, ¿no es cierto? 2 sentencias que ocurren en las semanas pasadas y que posibilitó crear un precedente para que ya no se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tiene que ver más con acciones políticas,
detrás de grupos que tienen una agenda que es legítima, pero que no necesariamente es legal, ¿no es cierto? Y también a mí me preocupa mucho, y quiero referirme a esta acción, porque entre otras cosas planteaba cuál sería la responsabilidad penal de los jueces y de las juezas de la Corte. Eso no tiene, es un sinsentido, ¿no es cierto? Porque entonces tenemos que pensar que efectivamente, y me parece que en esta misma casa yo escuchaba una entrevista a alguno de los actores y mencionaba que los jueces y juezas se han curado en salud, decía él, y que han garantizado que no van a ser responsables penalmente por sus acciones. Esto también cabe aclarar. A ver, la responsabilidad penal existe, por supuesto que los jueces y juezas son responsables penalmente, pero son responsables penalmente si se roban un carro, si malversan los fondos de la Corte, pero no pueden responder por el ejercicio dentro de la Corte, su ejercicio constitucional. Entonces ahí sí existe una inmunidad, porque caso contrario estaríamos judicializando el ejercicio de una Corte. Con eso, claro, yendo un poco más de fondo, sobre este blindaje que tiene la Corte Constitucional, también el que se han puesto, porque es cierto que la Constitución blinda a los jueces constitucionales del juicio político, pero sí los hace responsables penalmente ante la Corte Nacional, que sí podría incluso destituirlos, pero resulta que la misma Corte Constitucional, una sentencia el año pasado, sí inmunizó, digamos, judicialmente para no ser juzgada penalmente, y hay casos que podríamos analizar, pero partiendo de eso, ¿qué acciones se podría tomar ante una Corte, por ejemplo, que no haya actuado de conformidad con disposiciones constitucionales? Si ese fuera el caso, ¿cuál sería el camino? A ver, vamos a ver, yo creo que en un proceso en que estamos intentando institucionalizar el Estado, antes de pensar en cómo sacar a los jueces de la Corte cuando no dan respuestas favorables a algo que un grupo específico no le gusta, creo que deberíamos pensar en cómo procuramos mantener el respeto por las instituciones del Estado. En este caso, y un poco aclarando un poco más este aspecto referente a la interpretación de la sentencia, lo que la ley orgánica nos establece, el requerimiento de 7 votos, es decir, de esta mayoría absoluta, es para la interpretación misma, no para la sentencia que interpreta. Es decir, la sentencia interpreta la opinión consultiva, pero una vez que la Corte ya interprete, ahí se necesitarían los votos. Pero yo insisto que toda esta discusión que cae en lo que es la leguleyada y que tiende a confundir a la opinión pública, lo que está procurando es blindar un progreso en términos de derechos. Pero cuando usted aquí dice, la discusión es mucho más sencilla. Cuando usted dice es importante mantener, digamos, el respeto a la institucionalidad, y sin duda eso es importante, pero también la ciudadanía tiene que conocer qué acciones existen cuando existen incumplimientos de esa misma autoridad, a la que hay que respetar, pero hay que exigirle, peor si supera sus funciones. Es decir, el artículo 424 de la Constitución dice que las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecen de eficacia jurídica. Entonces, en los casos en que se llega, no hablo puntualmente de en los casos en el que en efecto esa llega a ocurrir, ¿qué pasa ahí con los jueces constitucionales? A ver, los jueces constitucionales pueden ser destituidos, pero no pueden ser destituidos porque en este caso concreto a algún grupo de personas no le gustó la respuesta o la interpretación de la Corte. Yo creo que aquí la discusión, en lugar de quedarnos un poco en los detalles de la legalidad, que desde luego la norma... las formas conservan y garantizan el fondo. Lo que nosotros debemos ver es un poco más allá la discusión de que es un tema de derechos. Es un tema de derechos, estamos nosotros respetando los convenios internacionales que el Ecuador ha suscrito, y en ese sentido nuestra Constitución, nos guste o no, es una Constitución que tiene un sistema de fuentes, de interpretación, de aplicación del derecho internacional y de los derechos humanos. Claro, en esas mismas... No hay ninguna acción. En este caso no existiría ninguna acción frente a la decisión de la Corte, no existe ninguna acción. La Corte es la más alta, el más alto nivel, la judicatura más alta en materia constitucional, y no existe ninguna acción. Esta es una sentencia en firme. Correcto, y ante ese argumento entonces, porque justamente en la interpretación, si bien hay argumentos que conducen a lo que usted hoy afirma, hay otros que consideran que, por ejemplo, esa opinión consultiva a lo que usted se refiere de la Corte Interamericana no es vinculante para el Ecuador, porque el artículo 68 se refiere justamente a la aplicación para los estados partes en aquella consulta, y que Ecuador no fue parte de esa consulta sobre el matrimonio igualitario, fue un pedido de Costa Rica. Caso contrario, los otros países partes también deberían estar cambiando toda su legislación
legislación y su constitución. Pero digo, en el caso de que haya estos argumentos distintos, ¿qué cabe entonces, ya que llegan a última instancia, a quienes no están de acuerdo con la actuación de la Corte Constitucional? ¿Solo una consulta popular? Para nada, no es susceptible tampoco de consulta popular, porque tenemos que entender que lo que está aquí en discusión son derechos humanos y que los derechos humanos no se someten a consulta popular ni se someten a una decisión de mayorías. Aquí es importante recordar que la interpretación de la opinión consultiva, en este caso de la sentencia, en una lógica de fuentes de interpretación de derechos humanos y de favorecer el progreso de derechos, no nos obliga a nadie, es decir, no es de carácter obligatorio para los ciudadanos a contraer matrimonio con personas del mismo sexo. Únicamente implica que las cortes ecuatorianas y que toda la estructura del Estado tiene que respetar y garantizar el derecho para aquellas personas que sí quieren hacerlo, con lo cual las personas que no se sientan satisfechas o conformes con esta sentencia simplemente están en su derecho de no estar satisfechos, pero no obliga a nadie. Y esto es importante discutir. Entonces la Corte Constitucional es la máxima autoridad en materia de interpretación y no existe un recurso superior. Y esa es la opinión de María Paz Gervis, decana de Derecho de la Universidad Internacional SEC, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, 7:33.